Experiencia y conocimiento. Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Se siente muy cerca la Navidad, claro, ya con esta música y con todo el ambiente festivo que tenemos, así le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en un programa más dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿sabe qué? Hoy tenemos un tema muy importante. Con la llegada de esta temporada, pues obviamente es la temporada invernal en nuestra región, pues hay algunas situaciones físicas que se empiezan como a resaltar. Algunas dolencias, algunas aflicciones que de pronto dices, oye, me duele tal cosa, me duele la articulación de la rodilla, el codo, el hombro. ¿Por qué será? Bueno, pues hoy vamos a hablar con nuestra fisioterapeuta Karime Rivera de la Garza, y está lista con nosotros para platicarnos de artrosis en el adulto mayor. Así que quédese con nosotros en este espacio, acompáñenos y además también sabe que participe también porque bueno, nos encanta que usted nos dé retroalimentación en este programa, que usted marque al 81 20 20 8865 y pueda pues compartirnos tal vez algún saludo, alguna complacencia en Desempolvando el Tocadiscos, o a lo mejor quiere hacer alguna pregunta para nuestro experto del día de hoy. Todo eso que usted nos habla a través de la línea telefónica nos encanta. Así que bueno, por favor marque 81 20 20 8865. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. Vivir es sentir sin amargura todas las edades, hasta que llega la muerte. María Cázares. Bueno, pues ya se encuentra con nosotros Karime Rivera de la Garza, nuestra fisioterapeuta, y ella nos platica de la artrosis en los adultos mayores. Karime, bienvenida. ¿Qué tal, Ale? Pues un gustazo estar aquí con todos ustedes. Y pues hablando de un tema que además pues es, como bien decías, el pan nuestro de cada día ahí en el consultorio, precisamente por la cuestión de que se presenta mucho dolor. Y no debería ser, fíjate, el hecho de que nosotros tengamos una artrosis quiere decir que hay un proceso de deterioro, de envejecimiento, pero no tiene que ser condicionante de dolor. Entonces, si bien el adulto mayor de pronto presenta cierto desgaste, está vinculado a la edad, sí, pero no necesariamente. Hay adultos mayores que llegan con articulaciones muy sanas y ahorita vamos a hablar justamente por qué hay esa diferencia, ¿no? Tampoco está ligado a la genética, es decir, si en casa papá o mamá padecieron de algún problema degenerativo en articulaciones específicamente, no quiere decir que yo ya tengo que creer que así voy a acabar mis días y sobre todo sin dolor. Aquí básicamente vamos a hablar específicamente de 5 causas. La primera causa que tenemos sería el sobreesfuerzo o más bien un desgaste mecánico. ¿A qué me refiero con esto, Ale? Muchas veces en nuestro día a día vamos haciendo uso de nuestras articulaciones y de pronto te das cuenta que esa articulación se empezó a cargar de una manera distinta, el peso y todo. Claro. Esto dado porque a lo mejor de pronto, pues ¿a quién no le ha pasado que camina por la casa y se pega en el dedo chiquito del pie? Y eso empieza a generar dolor y luego a toda la planta del pie porque empecé a acomodarme mal en la manera de caminar. De pronto decimos, ya me caminó hasta la rodilla porque ya lo siento ahí. La cuestión es que debemos atender desde que fue el golpe y trabajar específicamente en la zona que está adolorida para que se mantenga muy bien una postura en equilibrio, que no haya sobreesfuerzo mecánico y que luego no vaya avanzando donde ya estoy exigiendo de pronto diferente la carga de peso entre una pierna y otra. Luego ya también pues sucede que ya no fue solo en las rodillas, sino que también ya sentí incomodidad en la cadera o quizás hasta en la columna. Entonces lo mismo pasa a nivel de cuello y de columna lumbar, que son las zonas que son más móviles, regularmente las que más tienen desgaste, es decir, columna cervical, columna lumbar, hombros, codos, rodillas, pies, ¿verdad? Regularmente son las articulaciones más grandes, cadera, etcétera.
pero sí efectivamente aquí necesitamos atender esa situación que me puso en un mecanismo diferente. Cuando yo empiezo a sentir que mi cuerpo me está mandando alguna señal de dolor o de incomodidad para caminar o para moverme, ese es el momento de acudir con el médico, con el fisioterapeuta, para que podamos determinar si es una de estas causas y poder atenderla de manera preventiva. Bien. Porque esa sería la idea, que aquí esta causa, si ustedes se fijan, pues todavía puede ser muy corregida a tiempo y podemos evitar que haya un deterioro por un sobreesfuerzo de una articulación. Bien. Estas son algunas de las causas de esta artrosis, pero entonces, Karime, con lo que tú me estás diciendo, no quiere decir que solamente los que tienen más de 60 sufren de esto. No, aquí de hecho la invitación justamente es a que la gente joven, la gente de entre 30, 40 y hasta 50 años, que además está en la etapa muy productiva de su vida, pues justamente corrija sus posturas al trabajar, porque de pronto a lo mejor hay gente que dice, oye, es que nada menos, vemos a un taxista, un chofer que pasa mucho tiempo encima del carro y lo primero que hacen es recargarse hacia un lado. Entonces la columna está sufriendo una variante de lo que realmente es su función. ¿Sí? He tenido casos, por ejemplo, un paciente me dice, es que me duele mucho mi rodilla, sobre todo en el borde externo. Al momento de girar la silla en la oficina, no la estaba girando lo suficiente para salirse y ya con eso había una lesión. Que aquí el problema es cuando se vuelve un mecanismo de repetición. Claro. Entonces estamos hablando de gente muy joven que está 6, 8 o hasta 10 horas trabajando en las mismas posturas, bajo las mismas condiciones físicas, y de pronto pues sí, obviamente esto condiciona a que el cuerpo sufra ese estrés mecánico. Bien, por eso es que hay que atendernos todos. Esto involucra a la gente desde la más joven, porque recuerde que tú lo has dicho, Karime, nos has comentado anteriormente que nuestro cuerpo al momento de nacer es cuando empieza ese desgaste natural y al llegar a los 30, bueno, pues ahora sí empieza el desgaste ocasionado por el uso de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, desde entonces tenemos que empezar a cuidarnos. Todo el tiempo, realmente, incluso si nosotros detectamos que hay un niño, un nietecito que estamos cuidando, que está en una mala postura, hay que ayudarle, hay que corregirle, hay que decirle, mira, siente de esta manera, esta es la postura correcta, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sientes que estás haciendo una descarga de manera diferente? Entonces también podemos detectar algún otro problema con mucho tiempo de anticipación si estamos vigilando en qué posturas están incluso nuestros nietos, ¿no? Perfecto. Estas son dos de las causas que ya nos comentaste. Aquí la tensión emocional sería la siguiente causa. Pero ahorita ¿sí? me la platicas, Claro porque que me sí. están indicando un corte. Vamos con este corte promocional, nos vamos con el corte. Yo le invito nuevamente a que participe a través del teléfono 81 20 20 8865. Continuamos. Continuamos con más de Gente Grande y yo les recuerdo que estamos en vivo y que las vías de comunicación están abiertas para todos ustedes. Pueden en este momento llamar al 81 20 20 8865, comunicarse con nosotros para pues tal vez dar alguna opinión, hacer algún comentario, saludarnos. De perdido salúdenos, díganos cómo amanecieron el día de hoy. Hoy estamos hablando de artrosis en la tercera edad, en los adultos mayores. Y bueno, pues platicamos con Karime Rivera Lagarza, que es nuestra fisioterapeuta, y que ella está dispuesta a responder a sus preguntas. 81 20 20 8865. Karime, pues ya hablamos de estas dos primeras y la tercera sería... La tensión emocional, la tensión, el estrés constante, el traer problemas que de pronto cargamos en alguna parte del cuerpo, digo, los regulares en la espalda, pero he encontrado gente que, por ejemplo, lo carga más en las piernas, en los chamorros. Entonces, de pronto el entender que ese estrés emocional también puede ser una situación que me pone en ese desgaste o en ese exceso de trabajo físico, pues es necesario atenderlo de manera urgente. Otra de las cuestiones sería la mala alimentación. Caray, digo que aparentemente imagínate. uno pensaría que no hay necesidad de atender la alimentación,
Pero hay 3 factores importantes a tomar en cuenta en la alimentación. El primero sería, por ejemplo, el uso de lácteos. Y aquí, atención, obviamente son los excesos y entender que pues los lácteos hoy por hoy no son lo que eran años atrás, o sea, realmente son fórmulas lácteas, son fórmulas similares a, y bueno, pues aquí entender cómo debo usarlo o bajo qué medida, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Bien. Sin embargo, hay cuerpos que tienden a hacer procesos inflamatorios ante los lácteos o cualquiera de sus derivados, quesos, mantequillas, etcétera. Otro de los factores a tomar en cuenta son los alimentos fritos y sobre todo fritos. Por ejemplo, cuando va uno a un restaurante, dice uno, pues yo en mi casa frío los alimentos y a lo mejor desecho el aceite que sobró. Sí, en el restaurante muchas veces no sabemos cuánta cantidad ni cuántos días utilizaron ese aceite. Por eso es que se vuelve mucho más peligroso ese tipo de grasas por la saturación que puede llegar a tener. El último de los 3 factores de la alimentación sería el exceso de consumo de carnes rojas, sobre todo. Aquí la cuestión, ojo, es exceso y son los horarios en los que lo consumimos. Regularmente las carnes rojas se recomienda para una mejor digestión consumirla entre 11 de la mañana y 6 de la tarde, porque alcanzamos a hacer un buen proceso digestivo. Después de esto ya podemos dormir tranquilamente a las 10 de la noche porque ya hubo todo un proceso. O sea, de mínimo una carne roja requiere a veces entre 2 hasta 4 horas de digestión para que el cuerpo pueda estar bien. Estos 3 factores de alimentación condicionan o promueven una inflamación constante y esa inflamación se vuelve como un medio fácil donde la articulación se degenera o se deteriora. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta cuestión de la alimentación. Claro. Otro de ellos es algo que siempre hemos hablado, que no es descubrir el hilo negro, es decir, la actividad física, hacer actividad física por lo menos por fuera de mi rutina, porque a veces nos dicen, es que hago muchas actividades, voy a la iglesia y participo además en la sociedad de padres de familia, no sé, cualquier actividad que les guste, que nos estén diciendo, se vuelve una rutina. Claro. Entonces aquí lo ideal es sacar al cuerpo de esa rutina y hacer una actividad que implique un ritmo o un movimiento constante de por lo menos 20 a 30 minutos diarios y en donde de preferencia pues mueva todas sus articulaciones. Perfecto. Es importante recalcar, y ya lo hemos dicho muchas veces, ejercicio, activarnos es muy bueno y nos va a ayudar. Pero ahorita seguimos platicando este tema, Karime, porque me están mandando a una capsulita que ya está lista. Les recuerdo que estamos en vivo, 81 20 20 8865. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo y el día de hoy te quiero platicar sobre un aspecto importante que nosotros los nutriólogos consideramos para poder determinar las calorías que deberías de consumir en tu plan de alimentación. La primera de ellas es el metabolismo basal o en reposo. Esto quiere decir las calorías que tu cuerpo consume por el hecho de vivir o siquiera estás dormido, por ejemplo, cuántas calorías gastas cuando duermes. Eso sería el metabolismo en reposo. El segundo aspecto a considerar son las calorías que tu cuerpo gasta por el hecho de digerir los alimentos. Un platillo con carne de res, por ejemplo, es más calórico para tu cuerpo al digerirlo que comer pescado, por ejemplo, ¿no? O inclusive un licuado, donde ya le dimos un proceso predigestivo antes de consumirlo. El tercer aspecto es tu gasto energético, que es por actividad que no está clasificada como ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Es tu caminata a tomar el camión, las escaleras en el edificio que estás trabajando, etc. Esta actividad que no está clasificada como ejercicio. Y por último, es la actividad que sí es ejercicio. Como no todos hacemos ejercicio, el nivel de calorías es muy bajo. Tu plan de alimentación debe de ser considerando estos aspectos para que puedas o comer más o comer menos. Como no puedes hacer este cálculo, nosotros los nutriólogos lo podemos hacer por ti. Estate al pendiente en el programa para recibir más información de nutrición. Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo. Estamos al pendiente. Continuamos, seguimos con más de Gente Grande. Gracias a Santiago Meléndez que nos comparte estas capsulitas de nutrición. Por favor, hágale caso a los expertos en alimentación y bueno, pues cuide también esa parte de nuestra vida porque es uno de los pilares,
¿sí? Para conseguir un envejecimiento exitoso. Y ya lo dijo nuestra invitada del día de hoy, Karime Rivera Garza, que está con nosotros hablando de artrosis en la tercera edad. Ya dijo que la alimentación también tiene que ver en la artrosis. Claro, tiene que ver mucho. Y de hecho, fíjate que recientemente estuve leyendo acerca de los beneficios, por ejemplo, del brócoli. Si se consume el brócoli y entre más al dente o más crujientito esté, es mejor y es un buen regenerador de los cartílagos articulares. Entonces se recomienda mínimo 2 veces por semana. Digo, y además es un alimento rico, que trae otros beneficios. Por último, el último de los puntos a tomar en cuenta es incluso, fíjate, el carácter de la persona y las posturas que maneja durante el día. Si es un paciente que anda deprimido, que siempre está con los hombros hacia el frente, que va con la cabeza baja, entonces no está haciendo un uso adecuado de su anatomía y obviamente eso va a condicionar que haya un mayor desgaste. Claro. Entonces aquí la realidad es retroalimentarse un poco frente al espejo, ver cuál es mi postura correcta, dónde me veo, que me vea lo suficientemente alto, sin ser altivo, que es diferente. Claro. Pero sí mantener también una actitud de vida pues animada, alegre, porque eso me va a condicionar a que no esté todo el tiempo con la cabeza hacia abajo, porque ahí hacemos, por ejemplo, un desgaste mucho de columna cervical. Sí. Entonces, la realidad es que podemos mejorar mucho nuestra postura sintiendo, a veces nos dicen, es que siento que aquí me canso más en cuanto corregimos, por ejemplo, la postura de los hombros. Sí, porque hemos dejado de aventar los hombros hacia atrás, que es lo correcto, mantenernos. Si yo veo al frente, no debo ver mis hombros, por mencionar una de las tantas posturas que vamos a considerar. Bien. Entonces, aquí la realidad es esta, ¿qué debe hacer o para qué trabaja un fisioterapeuta con un paciente que tiene artrosis? Pues para ayudarle, primero que nada, al manejo del dolor, a no tener inflamación, mantener la inflamación a raya, mejorar las posturas de ya sea de trabajo, de descanso o inclusive las de la vida cotidiana. Bien. Y con esto vamos a tener una mejor calidad de vida y un menor gasto energético que va a repercutir en una mejor salud articular. Bien, si ya la persona tiene en este momento ese padecimiento, todo esto que tú nos has comentado, ¿le ayuda a minimizarlo? Claro, le ayuda a minimizarlo y además a retrasar Bien. lo que pudiera estarse presentando siempre y cuando se apegue a las indicaciones, ¿verdad? Porque hay gente que llega y dice, no, pues es que hice todo lo que me dijo, pero 1 o 2 días y luego ya pues volví a sentir así como que todo otra vez normal. Es que la cuestión es hacer hábitos de vida, Bien. hábitos saludables y que yo vaya modificando, por ejemplo, lo de la alimentación. Claro. No voy a hacer el cambio de la noche a la mañana, lo voy a ir haciendo paulatinamente y haciendo más conciencia de qué me está pidiendo mi cuerpo, en qué cantidades, cómo estoy manejando mis posturas, cómo estoy haciendo el descanso, si estoy haciendo alguna actividad física y obviamente esto me va a condicionar a que todo ese trabajo me prevenga, pero además me limite todo lo que se pueda presentar si yo no estuviera tomando acción. Es importante conocer esto porque también en esta época del año el frío tiene que ver, Karime. Sí, el frío básicamente, bueno, frío, humedad y presión atmosférica baja. Bien. ¿Sí? Muchas veces hay calor, pero presión atmosférica por debajo de 1016 milibares, eso condiciona mucho dolor. O sea, entre 1000 y 1016 el dolor se dispara. Bien. Si hay humedad y hay frío, el dolor se dispara. Aunque hay gente que reacciona muy bien ante el frío, si yo le pongo una compresa fría, el frío tiene la ventaja que desinflama nuestro cuerpo. Bien. Entonces nos ayuda. Hay que conocer a cada paciente y ver qué es lo que le funciona mejor. Porque, por ejemplo, hay quienes se inflaman, pero además tienen rigidez. Entonces ahí se usa, por ejemplo, más el cambio térmico o mantenemos, por ejemplo, con algo de reacción ante el calor. Y bueno, pues ya vamos viendo con cada paciente cuál es su reacción ante el tipo de terapia o ante el tipo de tratamiento. Por eso es que no podemos hacer fórmulas o recetas mágicas en donde digamos, ay, no, pues esto es para todos. Claro. No, hay que ir encontrando con cada persona cuál es su tratamiento idóneo y cuáles son las posturas que están condicionando este desgaste. Perfecto. Estamos hablando el día de hoy de artrosis en la tercera edad de los adultos mayores, pero le recordamos que esto no empieza a los 60, es decir, el cuidado, la cultura de la prevención no comienza a los 60 años. Esto empieza desde que somos pequeños y hay que visionar de qué manera queremos vivir esa tercera edad. Karime, ¿te pueden buscar para hacer un coaching?
Claro que sí, estoy a sus órdenes en 2 medios, en Facebook, en la página Fisioterapia y Bienestar, y a través de celular con WhatsApp 81 11 83 83 49. Perfecto, pues tome nota y acérquese a los fisioterapeutas que le van a ayudar a vivir con mayor calidad, que no tenga dolor en su cuerpo. Bueno, pues le agradecemos mucho a Karime Rivera La Garza, le agradecemos a nuestro programa, a nuestro equipo de producción, más bien dicho. Gracias también, mi maquillaje es de Erika Albán, mi peinado es de Mari Esquivel. Y les recuerdo que mañana tenemos nuevamente una cita en punto de las 11:30 de la mañana, aquí por Canal 28 en Gente Grande. Hasta mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente Grande.